Me hace llorar el pastor David cuando habla así. Doy fe, como dicen los notarios, doy fe. Pues me da mucho gusto que el Señor me dio la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Qué regalo del cielo para mí. Y para mi esposa también, solo que fue a otra de las iglesias aquí esta mañana a compartir. Nos tuvimos que dividir un poquito. Gracias por la invitación, gracias por estar orando por un servidor. Han sido unos meses un poquito complicados, pero son los tiempos que vivimos, ¿verdad? Y gracias por sus oraciones. Realmente creo que estamos aquí por las oraciones del pueblo de Dios y por la bondad del Señor. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Yo creo que estamos aquí por eso. Y le quiero hablar un poquito sobre este tema, la bondad del Señor, y la relación entre la bondad y la fe. Porque son como caras de la moneda, van juntas. Y dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 11, versículo 22, dice el apóstol Pablo: mira la bondad y la severidad de Dios. Mira, examina, conoce, piensa sobre esto, inquiere, investiga la bondad y la severidad de Dios. Es la severidad para con los que cayeron, pero la bondad de Dios para contigo. Y luego dice: mantente en esa bondad, no te salgas. Mantente, te lo voy a poner de la manera que hablamos nosotros. No te salgas de la bondad, quédate ahí. No te pases al lado de la justicia, por ejemplo. A veces queremos que Dios sea justo. Bueno, Dios va a ser justo con todos y contigo también. Y a veces no me conviene. Mejor quédate del lado de la bondad de Dios. Consérvate allí, asegúrate de estar siempre del lado bueno de Dios, del lado amable de Dios. Y nosotros conocemos la severidad de Dios, no nos tienen que explicar eso. Hasta mirar al mundo a nuestro alrededor sabemos que Dios toma las cosas muy en serio. Y Él no tendrá por inocente al malvado, al impío. Dios es un Dios justo. Pero muchas veces no nos detenemos a pensar, a reflexionar en la bondad de Dios. La bondad de Dios. Nosotros, los que estamos aquí, somos producto de la bondad de Dios. Muchas cosas de la naturaleza de Dios, si usted me permite un pensamiento teológico, muchas cosas de la naturaleza de Dios eran evidentes, existían desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Pero la bondad de Dios comenzó a manifestarse a partir de la creación. ¿Sabe por qué Dios creó el mundo? Y creando el mundo nos creó a nosotros. Porque Él era bueno y siempre fue bueno. Pero ¿con quién iba Dios a manifestar su bondad? Su poder, su santidad, su eternidad, todas esas cosas existieron más allá de la creación.
Pero si no existiéramos nosotros, no habría manera de conocer la bondad de Dios. Dios nos creó para manifestar su bondad. ¿Con quién iba a ser Dios bueno antes de la creación? Antes de existir nosotros. Pero nos creó para que nosotros demos testimonio, para que demos evidencia, para que sea notorio, para que se vea que Dios es bueno. Te escogió a ti para mostrar su bondad. Y conocer la bondad de Dios es una de las cosas más maravillosas que nos toca a nosotros. Yo descubrí mucho de esto, ¿sabe cuándo? Cuando llegué a ser abuelo. Usted no lo va a creer, pero yo soy abuelo. Porque usted me ve joven, apuesto, así tan... Pero yo soy abuelo, 7 nietos tengo. 7 nietos. Y al venir los nietos y no tener con ellos la responsabilidad que uno tiene con los hijos, que uno los quiere sacar derecho, que uno los quiere entrenar, que uno quiere que sean hombres y mujeres de bien, pero con los nietos no. Los nietos son un regalo para que uno se divierta, para que uno disfrute, para que uno la pase bien. Y viéndome a mí mismo en relación a mis nietos, descubrí algo de mí. Descubrí la capacidad de bondad que tenemos. Porque nadie me obliga a hacer nada por ellos, no son mi responsabilidad. Ni de educarlos, ni de disciplinarlos, ni nada. Y de repente me encontré que en el Walmart me voy a lugares que hace tiempo que no visitaba dentro del Walmart, donde están los carritos, donde están los juguetes, y los miro. Hace mucho que no voy por esa parte, pero ahora estoy allí viendo y digo, este carrito le va a gustar al Josu, este carrito le va a gustar al Andy, esta muñeca va a ser para Aña o para Chulis. ¿Qué cree? Dios es tan bueno. El mes que viene, usted sabe que nosotros sembramos a nuestros hijos. La mayor está en Italia, 3 nietos con ella. Andrés, que ustedes conocen, está en Málaga. Lo establecimos ahí para plantar el ministerio y plantar una iglesia. Andrés, Julieta y los 3 niños. Y el mes que viene voy a estar con ellos. ¿Cómo la ve? Dios es bueno, buenísimo. Y ya mi esposa me amenazaba ayer, dice, estamos haciendo planes de lo que vamos a llevar, lo que vamos a empacar y la ropa, dice, y te olvidas que son 6 nietos, ¿qué regalos le vamos a llevar? Me amenazaba. Tenemos que llevarle a cada uno un regalo. Y descubrí ese lado mío de la bondad. Que le compro algo porque quiero comprarle, no porque alguien me obliga. Porque disfruto de hacerles el bien. Porque quiero pasar tiempo con ellos, no me son molestia. Bueno, un ratito, ¿verdad? Aunque sea. Después se lo entrego a los padres que continúen su trabajo. Así Dios nos escogió para mostrar su bondad. Y también dice el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, no menosprecies las riquezas de la benignidad, de la paciencia y longanimidad. Esos son los 3 ingredientes de la bondad. El que es bueno es benigno, el que es bueno es paciente, el que es bueno tiene ánimo largo, tolera, aguanta. Dice, no menosprecies, porque esas son las cosas que te llevan al arrepentimiento. Esas son las cosas que te traen la fe para arrepentirte y entrar al reino de Dios, ser hijo de Dios. No menosprecies la bondad. Muchas veces menospreciamos la bondad, no tanto porque la desechamos, sino porque no nos damos cuenta cuán bueno es Dios. Y muchas de sus bondades pasan por nuestras vidas y no las percibimos.
Muchas de sus bondades se manifiestan y nosotros damos por sentado que así es la vida, que así tiene que ser las cosas. Un día de vida, un plato de comida, una familia, un lugar para congregarse, una casa, amigos, todos son muestras de la bondad de Dios y no nos damos cuenta muchas veces. No menosprecies esas riquezas, porque son esas las que plantan la fe en ti. Y esas son las cosas que hacen crecer tu fe. Y fíjate que en Lucas capítulo 17 vamos a encontrar un pasaje muy interesante que yo no sé si usted meditó sobre esto antes. Yo ciertamente no me di cuenta de este ángulo. En Lucas capítulo 17 el Señor dice: tengan cuidado de no ofender a los más pequeños, porque si alguno los escandaliza, si alguno los ofende, si alguno los maltrata, mejor sería que se cuelgue una piedra de molino al cuello y se arroje al mar. Mire de severo que es Dios. Y luego dice: si algún hermano tuyo peca contra ti, no lo perdones 7 veces, perdónalo 70 veces 7. Y luego en el versículo 5, los apóstoles, viendo eso, viendo que tenemos que caminar de una manera justa, sabia, de no ofender, de no hacer daño, de no maltratar al débil, que tenemos que perdonar a los que nos maltratan. Los discípulos dicen: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Y el Señor ante eso le contesta, fíjese lo que le contesta el Señor: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, este árbol viejo, grande, con ramas extendidas y raíces que penetran hasta la piedra, podrían decirle a este sicómoro: desarráigate, plántate en el mar, y les obedecería. Si tuvieras fe. Me puse a meditar en este tiempo sobre eso y entendí un poquito cómo lo que el Señor está intentando decirles. Porque los discípulos dicen: aumentanos nuestra fe. Y el Señor dice: ¿cuál fe? Porque si ustedes tuviesen fe, podrían decirle al árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar. El Mateo dice: podrías decirle a la montaña que se remueva y se eche en el mar, y lo haría. Pero no vemos sicómoros moviéndose, no vemos montañas trasladándose, no vemos gente que deje de ofender, cristianos que dejen de ofender, no vemos cristianos perdonadores. Jesús dice: yo no quiero aumentarles esa fe. Esa fe de ustedes es débil. Esa fe de ustedes no les está sirviendo mucho. Nosotros hicimos una canción bonita, muy pegadiza, respecto de esta escritura, pero el Señor no está alabando la fe de ellos, diciéndole: mire, se las voy a hacer crecer hasta el tamaño de un grano de mostaza. Le dice: si ustedes hubiesen tenido un poquito de fe, ya estarían viviendo otra vida, pero no la tienen. No los está alabando, no está encomiando su fe, está diciendo: esa fe que ustedes traen no les sirve de mucho. Y yo creo que necesitamos nosotros un poquito de esa reprensión, porque nosotros estamos muy pagados de nosotros mismos, creemos, ¿verdad? Creemos que nosotros sí, yo tengo fe, tengo optimismo, espero lo mejor, los mejores días están por venir. ¿Y cómo sabes? ¿Quién te dijo? ¿Cuál es la base que tú tienes para ese optimismo? Porque cuando yo miro a mi alrededor veo que el mundo se está derrumbando. Veo que las cosas se están poniendo cada vez peor. Veo que la maldad está creciendo. Si tu fe no es nada más que una declaración de optimismo, no, pero yo sí creo que nos va a ir bien, no te sirve. ¿En qué está
fundada tu fe? ¿En dónde está amarrada tu fe? ¿Qué pasa que los sicómoros no se desarraigan? ¿Qué pasa que las montañas no se trasladan al mar? ¿Por qué sigues llevando ofensas y no puedes perdonar? No digo 70 veces 7, pero 7 veces no puedes perdonar. ¿Por qué sigues ofendiendo al pequeño, al menor, al niño, al inocente, al extranjero, al pobre? Y cuando yo lo leí así dije, upa, ya no quiero cantar esa canción. Porque yo sí necesito, no mi fe que crezca, necesito la fe del Señor. Yo necesito que Él me dé otra fe. Yo necesito que Él plante en mí una fe distinta, una fe que sea capaz de trasladar los montes. Y para que no quede duda de qué está hablando el Señor, les cuenta una historia, una parábola de la vida cotidiana que vivían los discípulos, versículo 7. Dice, ¿quién de ustedes, si tiene un esclavo, un siervo, que se la pasa todo el día arando o cuidando el ganado? Recuerde, es una sociedad agrícola, ganadera en la que ellos están. Tienen un siervo. ¿Quién de ustedes tiene un siervo? Y está todo el día ese siervo arando el campo, cuidando el ganado. Cuando llega la noche y él regresa del campo, le dice, pasa, siéntate a la mesa. ¿No es al revés? ¿No le dicen ustedes más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme primero a mí, y cuando yo haya comido, cuando yo haya bebido, entonces después come y bebe tú? ¿Acaso el siervo da gracias? ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Dice el Señor, pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, lo que habíamos de hacer, eso es lo que hicimos. Le cuenta esta historia de un hombre que no es muy rico. Es un hombre como los discípulos, como cualquiera que le está oyendo. Tiene un campo pequeño, tiene solamente un siervo. Y a ese siervo lo tiene chambeando todo el día. Y cuando termina de trabajar en el campo, le dice, ahora atiéndeme a mí. No se pone él a atenderle, le dice, tú atiéndeme y sírveme primero a mí. Como si fuese lo más normal del mundo. El siervo se pone a atender a su amo. Después de haber trabajado de sol a sol, le prepara la comida, lo atiende y luego se prepara él la comida, come y bebe. No se queja, no maldice, no rezonga. Lo hace, porque eso es lo que se le ordenó. Muchos han tomado esta parábola para decir, así es Dios, y así nosotros tenemos que servirle a Dios. Pero yo no veo que Dios sea así. Yo no creo que está hablando de Dios como el amo y nosotros como los siervos que andan sufriendo, sirviéndole a Él. Porque más adelante en Lucas 22, Jesús dice, ¿quién es el mayor? En Lucas 22, 21, 27, por ahí. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces, en esta parábola, el amo no es Dios. En esta parábola, el siervo es Dios, el siervo es Cristo. Él es el que nos está sirviendo a nosotros y no se queja. Él es que después de hacer todo lo que tiene que hacer en el mundo, porque los rusos y los ucranianos se están dando con todo, porque los chinos y los americanos están en una guerra económica, porque la situación de la violencia en México, como la situación de los cambios políticos en el mundo, después de organizar todo,
se toma el tiempo de venir a servirnos a nosotros, preocuparse que tengamos para comer, preocuparse que tengamos de beber, que tengamos un cobijo, una familia. Así es Él. Así es el Señor con nosotros. ¿Qué tiene que ver esta parábola con la fe? ¿Qué tiene que ver esta parábola del siervo que se preocupa de atender y de servir sin quejarse con la fe? Y bueno, porque la fe es justamente eso. La fe no es solamente el contenido de decir, bueno, tengo lindos pensamientos optimistas acerca del futuro o proposiciones teológicas, sí, yo creo en Dios, yo creo que existe. La fe es actitud, la fe es trabajo, la fe es sacrificio, la fe es entregarse, la fe es darse, la fe es obediencia. La fe es trabajar sin quejarse, servir sin rezongar, no buscar la gloria propia, es postergarse, decir yo después voy a comer y voy a beber, primero voy a atender, primero voy a servir. Esa es la fe. La fe es la que te lleva a trabajar. Las cosas no suceden por magia. Las cosas suceden porque tienes la fe de levantarte todos los días y hacer lo que tienes que hacer. Hay una palabra, nosotros la tenemos separadas, estas dos palabras, pero hay una palabra que resume fe y obediencia, fe con servicio, fe con trabajo, se llama fidelidad. Fidelidad. La palabra fidelidad significa tener suficiente fe para permanecer, tener suficiente fe para perseverar, tener un estado de ánimo tal que no importa las pruebas, las dificultades que vengan, tú te sobrepones y vences y avanzas y haces lo que tienes que hacer. Eso se llama fidelidad. Fe más acción. Fe más trabajo y sacrificio. Si tú has estado orando por un esposo que sea fiel o una esposa que sea fiel, va más allá del tema de la intimidad y de la sexualidad. Un hombre fiel no es solamente el que no te engaña con otra mujer. Un hombre fiel es el que se levanta todos los días y sale a trabajar y se esfuerza y se niega a sí mismo y renuncia a muchas cosas porque tiene como objetivo el bien de la casa, el bien de la familia, su esposa, sus hijos. Eso es fidelidad. Yo conocí hombres que son muy fieles en el área de la intimidad, pero no son fieles para proveer, no son fieles para trabajar. Y la Biblia dice, ese es peor que los infieles, peor que los incrédulos, el hombre que no trabaja. Nosotros lo sabemos, usted lo sabe, yo lo sé. Fidelidad es sacrificio, es trabajo. Y si hay algo que nosotros como pueblo, como iglesia, como cristianos, como mexicanos, necesitamos afirmarnos, conocer, reconocer y plantarnos, es en esto, en la fidelidad. Porque lo único que nos va a hacer sobrevivir estos tiempos difíciles no es nuestro conocimiento, no es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad discursiva, nuestro pensamiento teológico, tener las ideas correctas. Eso no te va a salvar en el día malo. Lo que te va a salvar en el día malo es la fidelidad.
Lo vio Habacuc en el capítulo 2. Este hombre le estaba haciendo, Habacuc, este profeta, este músico, este líder de alabanza, le estaba haciendo a Dios preguntas difíciles. Le decía: ¿por qué tú permites que haya tanta maldad en el mundo? ¿Por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué dejas que alguien que es malo es castigado por alguien que es más malo que él? ¿Por qué haces que el bueno perezca y el malo triunfe? Eso usted lo encuentra en el capítulo 1 de Habacuc. Entonces Dios le dice: yo te voy a dar una visión. Te voy a mostrar el punto. ¿Se acuerda de Arquímedes que dijo: si me dan un punto de apoyo, yo muevo el mundo? Es decir, te voy a mostrar cuál es el punto de apoyo por el cual las cosas suceden. Y vas a ver esta visión y la vas a escribir en tablas de una manera tan clara que permita que la gente pueda correr, que la gente pueda avanzar. Se prepara este profeta para escribir la visión y dice el Señor: pues es esta. Capítulo 2, versículo 4: aquel cuya alma no es recta, ese se enorgullece, pero el justo vivirá por su fe. Hay gente orgullosa, hay gente mala, que piensa lo mejor de sí, pagada de sí misma, que lo único que piensa es su autorrealización, en sí mismos, su autoafirmación. Estamos viviendo en un mundo así. Como nunca antes se ha visto la inmoralidad, se ha visto el ataque a la familia, las personas, a la dignidad de las personas como en este tiempo. ¿Cómo es posible que los gobiernos, incluyendo el gobierno de México, permita y dé facilidades para que hombres se desnuden en la calle y se exhiban delante de niños y llamen a eso bueno, positivo y orgullo? Que eso dignifica a una minoría y se les paga y se les ayuda, y si usted protesta, el que es malo es usted. Vivimos en tiempos así, y eso para muestra basta un botón, ¿verdad? Vivimos en tiempos así. Hablaba con mi esposa viniendo acá justamente sobre una situación que se da donde la sociedad no solamente ignora la familia y piensa, bueno, hagan lo que ustedes quieran, pero se ha vuelto antifamilia. Las leyes antifamilia, las leyes antinatalidad. Y hablábamos, por ejemplo, de hoteles y restaurantes y lugares donde se prohíbe la entrada con niños. Dice solo para adultos. Pero lo que están diciendo es no niños, no familia con niños. Pero puede entrar con tu perro. Con tu perro puedes entrar, pero no puedes entrar con tu niño. Y cosas peores que vamos a ver. ¿Qué te va a sostener en este tiempo? Esta escritura de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, como después la toma el apóstol Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas y como en Hebreos también aparece este versículo repetido, y el apóstol Pablo está hablando de la vida por fe. Nosotros hemos entendido, bueno, tiene que ver con lo que creemos, tiene que ver con lo que pensamos, tiene que ver con lo que hablamos, pero tiene que ver con lo que hacemos, con lo que somos, más que con lo que pensamos. El justo vivirá por su fidelidad. Esa palabra fe en hebreo es la palabra emuná.
Y emuná significa ser establecido, estar arraigado, estar bien parado y estar firme. No es solamente tener un pensamiento y decir, bueno, Dios existe y hay un cielo que algún día vamos a ver. Es estar parado, es estar amarrado como ese sicómoro. Es tener raíces profundas. Es que venga la tormenta y no te tumbe. Es que no te hagan cambiar tus convicciones. Es que no mudes de acuerdo a cómo el viento sopla. El justo va a sobrevivir si es fiel. El justo va a sobrevivir por su fidelidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que este tiempo vamos a sobrevivir, y sobrevivir es ganar. Cuando tienes un enemigo que está apuntando con todos sus cañones para destruirte, no digo si ganas, pero si sobrevives, ya es victoria. Y la fe que vence al mundo, esa fidelidad, la que vence al mundo, esa es nuestra victoria. Fidelidad, perseverancia, trabajar y hacer lo que tienes que hacer todos los días, un poquito más, un poquito más, un poquito más, sin dejarte venir abajo, sin quejarte, sin maldecir, sin renunciar. Hacerlo y hacerlo y hacerlo y volverlo a hacer. Esa es la fe. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe, dinos cómo, danos el secreto, un TED Talk, un YouTube, que nos diga cómo tener un pensamiento positivo. Y el Señor dice, no, le voy a decir cómo es la fe. La fe es, después de haber trabajado todo el día, todavía hacer actos de servicio, servir, negarse, sacrificarse, sin quejarse, sin esperar que lo aplaudan, sin esperar que lo reconozcan. Hacerlo porque eso es lo que tenemos que hacer. Y terminado el día, aún decir, no hemos hecho nada extraordinario, hicimos solo lo que teníamos que hacer. Ustedes conocen, tenemos mi esposa y yo, una situación familiar donde estamos criando a nuestra nieta. Nuestra nieta ya tiene 8 años y medio y tiene una situación de autismo y algunas cosas de parálisis cerebral y desarrollo y cosas complicadas. Y ahí la vamos llevando ya hace 8 años y medio, que vive con nosotros, y es un trabajo 24 horas al día, todos los días. Es un sacrificio, es gasto económico, es gasto en tiempo. Y mucha gente dice, no, qué honorable lo que ustedes hacen, qué tremendo, Y yo los miro y digo, ¿por qué me alaban? Yo solo hago lo que tengo que hacer, ¿qué otra cosa podría hacer? Es mi nieta. Es un regalo de Dios. ¿Qué quieren que haga? ¿Que yo tenía acaso la elección de decir no la quiero? ¿O no la voy a atender? Yo solamente hago lo que cualquiera de ustedes haría. Siervos inútiles somos. Los que nos tocó hacer, eso hacemos. No esperamos que nos aplaudan. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. ¿Y de dónde aprendemos nosotros fidelidad? Pues de Dios. Por eso necesitamos considerar la bondad de Dios. Porque es la bondad de Dios la que nos lleva a creer. Es la bondad de Dios la que nos lleva a arrepentirnos, cambiar nuestra manera de ser, entender. Conoce la bondad de Dios. Es justamente allí en Hebreos, capítulo 12, después de hablar de los héroes de la fe en el capítulo 11, el capítulo 12 dice, pongan los ojos en Jesús. Él es el autor de la fe. Él es el que hace consumar tu fe, el que completa tu fe.
viene de allí, viene de considerar al Señor, de caminar junto con Él, de aprender de Él. Estos domingos que venimos a la iglesia y los grupos de amistad y las otras actividades que tienen oración, todo lo que haces en la semana te ayuda a eso, caminar cerca del Señor, aprender de su bondad, aprender de su fidelidad, para que tú también puedas tener fidelidad y permanecer en el día malo. Perseverar, arraigarte, no dejarte mover. Segunda Timoteo 2:13, aunque fuéramos infieles, porque por más que queremos ser fieles, muchas veces fracasamos en el intento, ¿verdad? Pero aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es su naturaleza. Aprende fidelidad del Señor. Salmo 36:5, Señor, hasta los cielos es tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Quiero contarte dos historias personales. Yo creo que ya nos conocemos, nos podemos contar historias personales, ¿verdad? Era el año 1991, con mi esposa habíamos llegado a los Estados Unidos. Usted sabe, yo soy de profesión, soy médico, y nos fuimos a los Estados Unidos desde Argentina, porque yo buscaba hacer un posgrado. Y bueno, tú llegas ahí, tienes que revalidar tu título, hacer muchos exámenes. Pero yo tenía una familia, tenía 3 hijos y tenía que trabajar para darles de comer. Y tenía que pagar la renta, tenía que pagar libros, tenía que pagar para cada examen que tomaba para revalidar el título. La situación era complicada. Y no era tan famoso como soy ahora. Pasaba desapercibido totalmente. Vivíamos en un pequeño departamentito en una ciudad. Y trabajaba pintando casas, cortando yardas, dicen allí. Como cualquier paisano, ¿verdad? Que está allí, así trabajaba. Y llegó un momento un día en que no teníamos nada para comer. Nada para comer. No llegaba a $1 lo que uno hace, que va revisando todos los bolsillos de toda la ropa a ver si encuentra algo. Hicimos eso y no llegábamos a $1. Y le digo a mi esposa, mira, me voy a ir a la gasolinera, voy a comprar medio galón de leche, me va a alcanzar con estas monedas. Hay una latita de sopa de tomate Campbell, que la dejas ahí porque ¿quién dice tengo ganas de tomar sopa de tomate, verdad? La tienes ahí de emergencia. Le dije, nosotros 2 tomamos la sopa de tomate y los chicos leche con cereal y bueno, a ver qué mañana. Y me dice, te acompaño, y sacamos los chicos caminando porque ni vehículo teníamos. Nos fuimos a una gasolinera que tenía mercadito, compramos nuestro medio galón de leche, veníamos, no sé, pensando, reflexionando. Y llegamos a nuestro departamento, subimos por la escalera y en el descanso de la escalera, antes de abrir la puerta, encontramos unas 8 bolsas de supermercado llenas de mandado. Había todo tipo de comida, había arroz, había pasta, había latas de tomate, había artículos de limpieza, jabón, champú, y había un pollo rostizado, calentito, listo para que comamos ahí. Nos largamos a llorar con mi esposa. ¿Qué pasó? Que los que vivían en el departamentito de abajo, también migrantes como nosotros, el hombre había conseguido trabajo en una fábrica. Samuel y Delia también tenían niños pequeñitos. Le habían dado un premio por productividad. Y entonces se fueron al mercado, al supermercado, y cuando estaban haciendo su mandado,
Dios les puso en su corazón, cómprale también a Pablo y a Ana. Y fue justo en ese momento, cuando volvíamos nosotros así, como diciendo, bueno, sopa de tomate, leche para los chicos, mañana Dios dirá si comemos o no comemos. Encontramos todo preparado, una mesa lista, un banquete para nosotros. Nos soltamos a llorar como Magdalenas nosotros ahí. Dios es bueno. Así el Señor nos dijo, yo te cuido, no te preocupes. Yo voy a ser tu proveedor. Yo no voy a dejar que tus niños pasen hambre. Yo voy a estar siempre contigo. Avancemos, el año 2020 está comenzando. Se está cerrando los países. Las economías se están congelando. Estamos con mi esposa. Sale la orden de cerrar todas las iglesias. No podemos viajar. Hay bloqueos en la carretera que no te dejan entrar, salir. Y yo entro en angustia. Digo, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Porque ¿cómo vamos a trabajar? No podemos viajar. Y luego tenemos mi nieta. Los gastos de ella, de medicamentos, de terapia, de médicos son extraordinarios. ¿Qué voy a hacer? Y yo estoy nervioso y estoy angustiado y estoy en una desazón increíble. No me está faltando, pero yo ya estoy pensando, se viene un año muy difícil, ¿de qué vamos a vivir? Y así estoy. Y de repente me llega una notificación del banco que me comunique con ellos. Cuando te llaman del banco no es porque es bueno, ¿verdad? Nunca sucede, pero me llaman y me dicen, mire, tenemos una situación. Se han estado haciendo unas retenciones en su cuenta. Se han estado haciendo retenciones así en automático y nos damos cuenta que estamos equivocados. Y yo digo, encima, voy a tener que pagar de más. Me dice, tenemos un dinero para devolverle. Mire, estamos en familia, así que le digo, eran $2,000. No me resuelve el año, pero me resuelve un mes o dos. Dice, se lo depositamos, ¿cómo quiere que le hagamos? Nos equivocamos. Le perdono. Me quebré en ese momento y me puse a llorar. Porque Dios me dijo, ¿qué te olvidaste que yo te cuido? ¿Te olvidaste que yo estoy contigo? ¿Te olvidaste que yo te llamé? Yo estoy contigo, confía en mí. ¿Cómo no voy a servir yo a un Dios así, que es fiel y que es bueno? ¿Cómo no voy a ser fiel yo también y afirmarme en la fidelidad de Dios para ser yo fiel en los tiempos difíciles? Si Él me hace saber una y otra vez que Él es bueno, que Él es fiel, que Él está conmigo, que Él no me ha abandonado, que nada va a hacer que me abandone. Viene a mi mente una historia de uno de los primeros padres de la iglesia, se llamaba Policarpo. Policarpo vivía en una ciudad que usted la conoce porque está en la Biblia, en Apocalipsis, en Esmirna. Él era discípulo directo del apóstol Juan. Y a los 92 años, un hombre respetado en toda la comunidad, el obispo Policarpo, a los 92 años lo arrestan por una denuncia. Y el juez le dice, mira Policarpo, te voy a dejar salir. Solamente tienes que jurar fidelidad y ofrecer incienso ante la estatua del emperador, del César Antonino Pío, se llamaba el emperador. Y si tú lo haces, te dejo ir. No lo tienes que hacer delante de todos, hazlo aquí. Y yo te dejo salir. Y Policarpo dice, por 86 años, yo le he servido a él y él nunca me hizo mal. ¿Cómo habría yo de negar a aquel que dio su vida por mí? Y se negó a negar al Señor. Sufrió el martirio, lo quemaron en la hoguera y luego lo atravesaron con una lanza.
uno de los primeros padres de la iglesia. Y esa declaración de él: por 86 años le he servido y nunca me hizo mal. ¿Cómo le voy a negar? Esa declaración, yo me aferré. Todos estos años que yo le sirvo, nunca me he hecho mal. Solo ha mostrado su benignidad, su bondad, su provisión. Ha venido a mi mesa y me ha servido. Nunca se ha quejado de mí. Nunca rezongó de mí. Nunca dijo: ¿por qué tengo que andar cuidando? Lo ha hecho. Muchas veces he ignorado, ni gracias le he dado. Y Él me ha servido. ¿Cómo no habría yo de ser fiel y de permanecer? Esa es la fe que vence al mundo. No lo que hablas, sino lo que eres y lo que haces. Esa es la fe que vence al mundo. Por eso conoce la bondad del Señor. Porque cuando conoces su bondad y reconoces su bondad, tu fe, una nueva fe, brota, se afirma, crece, aumenta. ¿Por qué no se pone sobre sus pies y oramos al Señor? Y le decimos, le pedimos al Señor: Señor, no te pido que aumentes mi fe, te pido que pongas esa fe tuya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz, el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Así venció el Señor. Así venció el Señor. Dame esa fe. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti. Somos producto de tu bondad. Somos testimonio de tu bondad. Nos creaste para manifestar tu bondad a nosotros, para mostrarte bueno con nosotros. Perdónanos que te hemos ignorado muchas veces, que hemos recibido tanta bendición, tanta abundancia, tanta bondad derramada en nosotros y ni nos dimos cuenta, Señor. Perdónanos. Hoy consideramos tu bondad y la hallamos hermosa. Hoy vemos tu fidelidad hacia nosotros y decimos: cuán hermosa es tu fidelidad para con los hijos de los hombres. Y te decimos: gracias, Señor. Pon esa fe en nosotros, pon esa fidelidad en nosotros, derrama esa manera de ser. Haya en nosotros ese espíritu que hubo también en Cristo Jesús. Y permítenos ser fieles y permanecer. Danos tu fe, la fe que sí hace que se desarraiguen las enseñanzas, la fe que nos permite permanecer, perseverar y llegar al final, no importa los obstáculos. Una fe que nos permita ser generosos como tú has sido generoso, fiel como tú has sido fiel y buenos como tú eres bueno. Derrámala sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Levanta tus manos y Desde cierra tus el ojos. momento en que despierto, yo cantaré de la bondad de Dios. Levanta tus manos. Ahí donde estás en tu lugar, con tus palabras, hayas venido por primera vez o no, con tus palabras, siempre es bueno darle gracias al Señor. Él ha sido fiel. Si estás aquí, Él ha sido fiel. Si hay queja, dile: Señor, perdóname. Tú siempre eres bueno. Si tienes necesidad,
espera lo mejor. Espera en su fidelidad. Espera en su bondad, porque ciertamente, ciertamente va a llegar. Te amo, Dios. Ámalo, ámalo, ámalo. Más. Tu amor nunca me falla. Más allá de lo que lo amabas Mi antes. existir en tus manos está. Tú estás en las manos de Dios. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos ahora con tus palabras. En mi